essa canoa é sua. Agora essa canoa aqui eu vou pegar para mim. Cada um tem a sua canoa. Cada um tem a sua canoa. Você vai molhar os pés. Que bom essa canoa, hein? Sua visita agora, junto com a primavera, é muito inspiradora. Você está chegando no mês de setembro, que é quando chega a primavera aqui, nos trópicos. E eu me inspirei nessa estação do ano, com essa luz bonita, né? Para fazer uma conversa com jovens de diferentes experiência social, cultural. Uma mistura boa de qualidade de gente, de pessoas. Alguns adultos também, mas a maioria eram jovens. Pessoal que está na faixa de talvez 17, 20 anos. E é um presente conversar com uma turma dessa idade. Mesmo estando vivendo num tempo muito nublado, a perspectiva desses jovens sobre o amanhã, o futuro, é muito... Eles ficam se sentindo muito... deprimidos, sim. Deprimidos. E parece que quanto mais jovem, mais incomodado com essa falta de horizonte, né? Sí, porque tiene es la primera vez, creo, en la historia de la humanidad que hay una juventud que sabe que el mundo puede definirse, no sabe, vive esta mutación tan fuerte del medio ambiente, del clima, que los pone a pensar que el mundo va a terminarse. Entonces es una angustia enorme. Y eso se ve enseñando, porque enseñar significa en un sentido haber la posibilidad de estar todos los días frente a esta fuerza que produce el futuro, que produce el cambiamiento en la sociedad. Y ahora, especialmente en Europa, esta fuerza no existe casi más. No es una fuerza de mutamiento, es una fuerza de angustia, de dolor, de falta de imaginación. Entonces, enseñar es también una experiencia de angustia, porque ves el futuro, pero como disminuido, como muerto. Horizonte estreito. Sí, es muy extraño. Y sobre todo es un horizonte que observa solamente el pasado y no el futuro. Entonces es complicado. Un pasado de imágenes, no un pasado real. Entonces es complicado. Pero tendría también porque lo que sería interesante ahora es que, en un sentido, es también la primera vez en la historia, creo, que los jóvenes podrían tomar posesión del planeta enteramente, es decir, tenemos que salvar a Gaia, tenemos que salvar el planeta y todos los demás no es interesante. Entonces hay una posibilidad de construir distintamente el futuro. Uma possibilidade de um grande contingente de jovens dar as costas para a ideia de mundo e experimentar outro cuidado com o planeta, com Gaia, com o organismo que se expressa também, talvez abrindo para outra experiência sobre a Terra, sobre
isso que nos mantém, de alguma maneira, comendo, Sim, dormindo, exatamente. vivendo, a experiência, eu tenho chamado isso de materialidade da Exatamente. vida. A materialidade da vida. Não tem como a gente experimentar a vida se nós não estivermos sendo supridos por toda essa imensa oferta de vida, né, que organismos não humanos proporcionam para a gente desde sempre. É bem provável que em talvez, sei lá, 10 mil anos, 20 mil anos atrás, nós não tivéssemos nenhuma desconfiança da nossa implicação com isso, e muito pouco tempo, um passado muito recente, parece que a gente foi se descolando dessa materialidade, dessa experiência de pertencer a esse organismo vasto, e começamos a predar, né? Sì, sì, totalmente, sì. Sì, sì. Pero ahora sería el momento de, en un sentido de decir, todos los dispositivos que nos permiten depredar, todos los dispositivos que nos destacan de esta materialidad, tienen que ser abolidos, las naciones, los estados, y tenemos que tomar posesión de nuevo del mundo, producir una nueva relación con todo el planeta. Y justamente el punto de partida tendría que ser, para mí también, lo que llamas la materialidad. La materialidad, ¿no? Dormirse, comer, el amor, las cosas más universales que nos ligan no solamente entre todas las culturas y en todas las poblaciones, pero también con los otros seres vivos, con las otras formas de vida. Y hacer de la política la ciencia de esta materialidad, que es una materialidad universal, porque lo que es interesante comer es también la evidencia del hecho que la vida no pertenece a nosotros, que la vida transita de un cuerpo al otro, de una forma a la otra. Y por eso comer es el acto político por excelencia, porque... Me lembro que em outra conversa que tivemos, talvez já há mais de um ano, quando eu ouvi essa visão que você nos trouxe cerca de 2 anos atrás, que comemos, né, para engendrar vida que vem de outros organismos para suprir esse, que vai fazendo essa constante passagem da vida, do que nós precisamos para o corpo ficar vivo. E essa possibilidade maravilhosa da vida transitar por todos esses outros organismos, por muitos, inclusive, que nós não vemos, precisa uma lente para perceber o quanto nós dependemos de outras vidas para a gente continuar a experiência comum de estar vivo. A gratuidade da experiência da vida chegou a um ponto que as pessoas não precisam mais pensar para viver. A experiência de estar vivo passou a ser quase que uma indiferente realidade. Estar vivo é uma indiferente realidade. Não custa nada, não vale nada, não tem nenhuma relação, não tem nenhuma reciprocidade. Você não precisa ter reciprocidade com a vida. O humano pode comer o mundo
e não precisa pagar nenhuma conta. Seria uma metáfora, né, sobre esse tempo que os jovens estão se sentindo abandonados, sem guia, sem uma cartografia para entender de onde vem a vida e o que estão fazendo, com sua própria experiência de sujeito, de cada um, essa experiência do corpo. A experiência do corpo ela é individual, né? Se ela não estiver vivendo um pertencimento amplo, social, com outras comunidades humanas e não humanas, ela fica uma experiência muito encapsulada, como se nós fôssemos uma humanidade que compartilha caixas. Sai de uma caixinha, vai para outra caixinha, se move de caixinha, mas que não tem mais a possibilidade de alguma coisa que implica com a experiência do entorno, né? Pero desde este punto de vista sería interesante, tú hablas de cartografía en un sentido, el hecho que tenemos que comer cada día significa que nuestro cuerpo es también una cartografía multiespecífica, en el sentido que mi carne es el conjunto de muchísimas otras carnes, no sé, hemos comido no sé qué, animales, plantas. Entonces ahora mi cuerpo no es un cuerpo individual, no es un cuerpo humano, es una mezcla de carnes muy distintas. Y en este sentido, como decías, tenemos la vida de otros animales, de otras criaturas, de otras formas de vida. Pero lo que es interesante en la comida también es el hecho que cada vez que otra forma de vida entra en nuestro cuerpo, por ejemplo, he tomado el café. Somos acostumbrados a decir que el café nos da solamente de la energía, pero es una mentira, porque el café no es energía, y sobre todo porque comer nunca significa tomar energía, porque los perros no podemos poner nuestras manos en la prisa eléctrica para comer, tenemos que comer vida. Y esto es importante porque como la vida no es, como dices, no es indistinta, no es indiferente, siempre la vida tiene una forma específica. Entonces, cada vez que comemos algo, la vida que entra en nuestro cuerpo es una vida particular, una vida específica. Por ejemplo, ahora he tomado el café y por eso soy un poco nervioso, soy un poco excitado, porque el café produce una vida en mí que no solamente no es una vida puramente humana, mas que es una vida cafeiforme, y ahora son como habitado por esta planta que es en un sentido mi amiga, porque tengo que vivir todo el día en esta intimidad carnal, ¿no? Con esta planta que tiene que entrar todo el día, todos los días en mi cuerpo. Tendríamos, yo creo, también para evitar, como dices, esta idea de las indiferencias, no solamente pensar que nuestra vida depende de otra vida, pero que la calidad de nuestra vida es la calidad de otras formas de vida. Que ahora sí estoy pensando en una manera inteligente, es solamente porque el café me habita, es solamente porque no solamente el café me ha dado una vida, me da vida en una manera especial. Entonces tendríamos que hacer, puede ser, esta cartografía de nuestra vida que tiene apellidos distintos, en el sentido que ahora, desde 30 minutos, como en mi cuerpo hay café, mi vida es en un sentido cafeinoforme, mi vida es la vida del café en forma humana. Es el café que habla en mí, es la planta que habla en mí, tomando una forma o resucitándose em forma humana. Maravilha. Às vezes somos até capazes de imaginar que outros organismos que nós percebemos se movendo, ativos, alteram nossa experiência, mas não conseguimos, não é comum as pessoas perceberem
que tudo altera a nossa experiência. Sim, exatamente. De certa maneira, nós estamos o tempo todo tudo. experimentando vida que não é nossa, Exatamente. experimentando outras vidas em nós. Sim. A gente estava falando em comer e tal, mas tem um modo de comer o mundo que torna ele inviável para que outras vidas possam também se expressar. A vida atravessa tudo, só que alguns corpos são banidos. Nós pensamos na floresta como esse organismo complexo, maravilhoso e que tem uma função auxiliar da vida no planeta Terra, mas ela está sendo devastada em todos os continentes. Sem exceção, todo mundo despreza essa complexidade que a floresta oferece, assim como os oceanos. Nós estamos predando outros corpos que não têm a mesma capacidade que o humano de intervir em outros corpos. Eu fico pensando na possibilidade da gente desarmar esse corpo do humano, deixar ele numa condição de alguma fragilidade também diante dos outros organismos. Essa imbatível caminhada do humano, ela está deixando em torno de si um deserto. Pero hay una esperanza que está en el hecho que hay criaturas que no pueden ser destruidas por los humanos, que son los bacterios y los virus. La experiencia reciente nos ha mostrado que los virus y los bacterios, la microfauna, también la idea de Margulis, la microfauna, los organismos microscópicos que han producido todos los otros organismos son mucho más fuertes de todo otro organismo. Y no puede ser, en un sentido, también en el caso que el hombre va a destruir toda la microfauna, nunca podrá destruir los bacterios y los virus. Es imposible, es técnicamente imposible. Entonces, en este sentido, ellos son más fuertes, en un sentido, tienen más fuerza que nosotros y ellos van a reconstruir todo. Porque la destrucción de todas las formas mayores de vida por los hombres producirá la muerte del hombre y después habrá una época a donde los bacterios pueden reconstruir otro paisaje y otra disposición del planeta. En un sentido, los verdaderos artistas y los verdaderos, propietarios del atelier Gaia son los bacterios, que no se puede matar, es imposible. E essa é uma forma de esperança. Então, os artistas desse ateliê de Gaia, eles ainda escapam à capacidade do humano de captura, né? Sí, porque son... y es interesante también de pensar el hecho que esta forma de vida tan microscópicas y tan pequeña tienen una fuerza increíble, que la fuerza no tiene relación con el tamaño, con el hecho de ser grande. Un virus, lo hemos visto, un virus puede destruir una civilización tecnológicamente extremadamente avanzada, una criatura que es minúscula, que no tiene nada, que no se sabe si vive o no vive, tiene una fuerza increíble, tiene una fuerza de bloquear en 2 años la economía más desarrollada de la historia del planeta. Y en este sentido la fuerza está allá. Es una manera también de ver que la verdadera fuerza del planeta no está en
grandes animales, son las grandes criaturas, no está, tampoco está en el pensamiento, en el sentido humano del término, está en las formas de vida más pequeñas, que son también la más capaz de moverse y de producir todo eso. Y también de comer y de ser comida en un sentido, porque la idea de Margulis, de simbiosis, era también una idea del hecho que la forma de vida superiores se son producidas a través de la simbiosis, que es un acto de comida es una paradoja en el sentido que es un acto de comida democrática. La simbiosis es un acto por lo cual los dos se comen sin destruirse. Uhum. No es que uno come el otro y reduce el otro a sí mismo. La simbiosis es este acto a donde los dos se comen sin destruirse. Y puede ser que tendríamos que desarrollar esta idea de una comida recíproca, una comida mutual, que significa comer algo siendo comido por lo que nos comemos. Puede ser que tenemos que transformar nuestra relación al planeta en este sentido, de siguiendo comer el planeta, pero dejando el planeta comernos cuando nosotros los comemos. Y también tendríamos que interpretar el acto de comida también en este sentido. Cuando yo tomo el café también está comiéndome, está tomándome. E esta puede ser que es una perspectiva de mutação. Tem um poeta que eu gosto muito, é Carlos Drummond de Andrade. Esse poeta, ele se refere a essa especulação do humano, para além inclusive da biosfera do planeta Terra, indo para Marte, indo para Vênus, e cogitando inclusive de botar um assentamento no Sol. Ele fabrica roupa insiderável e vai fazer uma viagem ao Sol. Dá uma volta no Sol, volta e com a sua mesma inclinação pensa a única viagem que esse sujeito tem que fazer é de si para si, uma viagem para dentro, não para lugar nenhum, não para a Lua, nem para Marte, de si para si. O poeta sugere que tem que ser uma viagem de conhecimento, de autoconhecimento. E eu acho maravilhoso porque ele não apela para nenhuma redenção. O que ele está sugerindo é que esse humano, bicho pequeno na Terra, volte a ser bicho pequeno.